¿Cuáles son los síntomas de reinfección por COVID-19 variante Omicron y cuánto dura el periodo de incubación de esta variante? En una reciente publicación dada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, se daría respuesta a estas dos preguntas importantes. ¿Qué síntomas presenta un paciente que reinfecta por Omicron? Y sobre todo, ¿cuánto dura el periodo de incubación? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir las recientes publicaciones de CDC, Centro de Control y Prevención de Enfermedades, en donde el 31 de diciembre habría dado información importante en relación a cuáles son los síntomas de las personas que se reinfectan por COVID-19 variante Omicron y lo más importante, cuánto dura el periodo de incubación de esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante ir entendiendo que la variante Omicron sigue avanzando y sobre todo lo haría de una manera bastante avanzada, dando unos registros a nivel mundial de casos que ya superan los 2 millones por 3 días consecutivos. La incidencia de casos COVID-19 a nivel mundial ya registran más de 2 millones de casos y es importante que la variante siga avanzando. Pero una de las preguntas importantes que se hace uno frente a la variante Omicron es cómo se manifiestan los síntomas de una persona que se reinfecta y sobre todo cuánto dura el periodo de incubación. Conocer el periodo de incubación es importante para tomar decisiones. Las decisiones en el manejo de la enfermedad COVID-19, independiente de la variante que sea, es importante conocer sobre todo en el cuadro clínico, en donde es en ese momento en que el paciente puede debutar con una complicación de la enfermedad y sobre todo llevar a la neumonía. Determinar el periodo de incubación nos va a ayudar a conocer cuándo empezaría el cuadro clínico y cuándo sería la semana de peligro, semana que hemos denominado a la semana de la neumonía para actuar de manera oportuna. El periodo de incubación ha variado en las diferentes variantes. Por ejemplo, en la variante inicial se tenía en cuenta que el periodo de incubación podría durar entre 7 a 14 días. Posteriormente, con las variantes que aparecieron, sobre todo la Delta, el periodo de incubación se acortó a 5 días. Y según una investigación publicada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, una publicación dada este 31 de diciembre, se indicaría que el periodo de incubación para la variante Omicron es de 3 días. Es decir, una persona se infecta y a los 3 días estaría recién teniendo la sintomatología. De esta manera poder nosotros determinar que este sería el cuadro clínico. Un cuadro clínico que los síntomas que hemos escuchado comúnmente son dolores musculares, fatiga y sobre todo lo que es dolor de garganta. Pero es muy importante tomar en cuenta que los síntomas van a depender del estado de vacunación del paciente. Porque si una persona no está vacunada y se infecta por COVID-19, los síntomas van a ser diferentes. Y tomando en cuenta esta investigación, también se habría evaluado cuál es la sintomatología que presentarían los pacientes reinfectados por Omicron. ¿Qué significa? Personas que ya padecieron COVID-19 y que nuevamente se vuelven a infectar por COVID-19 y sobre todo cuáles serían la sintomatología que se viene presentando. Este estudio, que ha sido publicado el 31 de diciembre por el Centro de Control y Prevención de Estados Unidos, habría reportado la evolución de uno de los primeros pacientes positivos para Omicron en Estados Unidos. Y la investigación reveló cómo se va comportando la variante. Esta variante, que si bien es cierto fue conocida a nivel mundial el 26 de noviembre de 2021, ya a la semana siguiente se estaba distribuyendo a través de diferentes personas que viajaban en el mundo. Y es por eso importante conocer cuál es el comportamiento que tiene esta variante. En relación a los casos de reinfección que ha sido reportado en este trabajo,
Se mencionaría que uno de los contactos, sobre todo un paciente que salió positivo para COVID-19 variante Omicron en Nebraska, habría tenido contacto con personas de círculo familiar. Y estas personas tenían un nivel, en primer lugar, de COVID-19, que habían tenido antecedentes, y sobre todo algunos estaban vacunados y algunos no. El paciente que adquirió la variante Omicron y que estuvo en una conferencia internacional en Nigeria, no estaba vacunado. Los síntomas que él desarrolló fueron síntomas leves, tomando en cuenta que él tenía el antecedente de COVID-19 en noviembre de 2020. Un punto muy importante que significaría de que las defensas de la infección previa pudo ayudar a evitar la sintomatología severa. Los síntomas que han registrado los pacientes reinfectados por variante Omicron, por este primer contacto que salió positivo para variante Omicron, fueron los siguientes. En primer lugar, no se registró ni pérdida del olfato ni pérdida del gusto. Puntos importantes a tomar en cuenta. Los pacientes reinfectados refirieron síntomas como dolor muscular, dolor de garganta, fatiga. Sin embargo, los pacientes reinfectados, quienes no habrían sido vacunados y que tuvieron diagnóstico previo de COVID-19, experimentaron tos, dolor articular, congestión, fiebre y escalofríos. 5 síntomas importantes a mencionar: tos, dolor articular, congestión, fiebre y escalofríos. Estos son los síntomas que presentaría una persona que se infecta o reinfecta por variante Omicron y que tuvo previamente COVID-19. Y algo que nosotros tenemos que notar: estos pacientes que se reinfectaron habían tenido COVID-19 y no habían estado vacunados, lo que significa que la vacuna evita que la sintomatología sea más agresiva. Estos pacientes ya reportaban algunos síntomas que no son muy frecuentes en la variante Omicron en pacientes vacunados, y serían el dolor articular, la fiebre, la congestión y escalofríos. Es decir, si nosotros tenemos hoy en día pacientes que han tenido COVID-19 y presentan fiebre, uno de los puntos importantes a tomar en cuenta va a ser variante Omicron, dada que es la variante que está predominando. Sin embargo, hay que ver el nivel de vacunación. Si las personas están vacunadas, no están reportando fiebre. La fiebre se está reportando en las personas no vacunadas que han tenido previamente COVID-19. Presentan fiebre, escalofríos, dolor articular. Síntomas que podrían estar explicando probablemente un cuadro más severo de COVID-19. Tomemos en cuenta que la investigación ya revelaría 2 preguntas importantes. La primera, que el periodo de incubación en la variante Omicron dura 3 días. Y la segunda, que los síntomas en las personas que se infectan por Omicron y que no están vacunados serían más severos, presentando ya fiebre, escalofríos y dolores articulares. Situación que podría conllevar, de acuerdo a las comorbilidades que tenga la persona, probablemente a un cuadro más severo, y no se descarta la neumonía por Omicron, lo cual ya ha sido reportado y que lamentablemente en algunos casos ha conllevado hasta que el paciente tenga el riesgo de fallecer. Situaciones importantes que debemos conocer. Esta investigación revelaría entonces 2 preguntas importantes que han sido respondidas, como es el periodo de incubación, 3 días, y sobre todo, cuáles serían los síntomas en una persona que ha tenido COVID-19 y que no está vacunada, siendo estos síntomas más severos que la persona que recibió vacuna. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir los resultados de una reciente investigación que habría reportado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en donde estarían dando respuesta a 2 preguntas importantes: periodo de incubación y síntomas en las personas que se reinfectan por COVID-19 variante Omicron. En la investigación se habría revelado que el periodo de incubación dura 3 días para la variante Omicron, situación diferente para la variante Delta, que es de 5 días, y sobre todo para la variante original, que es de 7 a 14 días. Conocer el periodo de incubación nos va a permitir optar en el manejo terapéutico para evitar las complicaciones por la variante Omicron, dado que es una variante COVID-19, puede causar en algunos casos, felizmente menos casos, puede causar cuadros severos. Y es también conociendo ello que los síntomas reportados en las personas que se reinfectan por Omicron y que no están vacunadas
Sobre todo estarían en síntomas como fiebre, dolor articular, tos, congestión y escalofríos. Es decir, los síntomas son más severos que en las personas vacunadas que se infectan por Ómicron. Situación importante que nos puede ayudar a entender que una persona no vacunada estaría desprotegida frente a Ómicron y ya estaría teniendo sintomatología que podría conllevar a un cuadro severo. Es importante que nosotros tomemos en cuenta la investigación y sobre todo estemos alertas a los síntomas para actuar de manera oportuna. Periodo de incubación en variante Ómicron, 3 días. Un dato muy importante que debemos considerar. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.